La atmósfera artificial de Nexus 7 crepitaba con tormentas electromagnéticas, proyectando sombras danzantes sobre el campo de batalla. El comandante Jacobin se apretó contra una viga de metal retorcido, la mira de su rifle de pulso resaltando movimiento entre los escombros que se asentaban. Las fuerzas de la coalición terrana se habían retirado hacía 3 horas, dejándolo solo para realizar el barrido final. Nexus 7 había sido un centro de comercio, su superficie cubierta de torres relucientes y mercados bulliciosos. Ahora se asemejaba a un esqueleto roto, con vigas de soporte sobresaliendo de edificios derrumbados como las costillas de una bestia masiva. El visor mejorado de Vin pintaba el paisaje en gradientes térmicos. Los restos que se enfriaban se veían de un azul profundo, mientras que los focos de material aún ardiente brillaban con un rojo furioso. Sus órdenes eran claras: extraer a cualquier personal superviviente de la coalición y eliminar posibles amenazas de inteligencia. Los refugiados Astari que habían quedado atrapados en el fuego cruzado no eran su problema. Eran no combatientes en una guerra que ya había consumido 3 sistemas estelares. Un sonido lo hizo congelarse. Suave, musical, pero lleno de dolor. Se abría paso a través del ruido ambiental del metal enfriándose y las explosiones lejanas como un hilo de plata. El entrenamiento de Vin le decía que lo ignorara, que se ciñera a su patrón de búsqueda designado. Pero algo en ese sonido tiró de él. Lo siguió a través de un laberinto de ruinas, pisando con cuidado sobre los escombros inestables. Sus botas crujían sobre cristales rotos que una vez fueron ventanas, ahora esparcidos como lágrimas congeladas sobre la devastación. El sonido se hizo más claro a medida que se acercaba a su origen. El gemido de una niña, débil, pero persistente. Detrás de los restos de lo que había sido una estación médica, parcialmente oculta por una viga de soporte caída, la encontró. No podía tener más de 9 años estándar. Su piel azulada era luminosa, incluso cubierta de polvo y suciedad. El cabello carmesí caía en ondas enredadas sobre sus pequeños hombros. Y cuando lo miró con ojos como ámbar derretido, algo se removió en el pecho de Vin. Fue como si un muro que había pasado años construyendo de repente desarrollara una grieta. Había visto a los Astari antes, en informes de inteligencia. Imágenes holográficas que no captaban la sutil gracia de sus movimientos o la forma en que su piel parecía atrapar y retener la luz. Esta niña tenía esa cualidad, incluso asustada y herida como estaba. Habló en su lengua materna, las palabras fluyendo como agua sobre piedra. El traductor de su casco batallaba con el dialecto, ofreciendo solo fragmentos: herida, sola, miedo. Señaló su pierna, donde sangre púrpura se filtraba a través de la ropa rasgada. La herida se veía mal, un corte profundo probablemente causado por metralla. En contra de todas las regulaciones que había aprendido, Vin guardó su arma y se arrodilló a su lado. «Tranquila», dijo en voz baja, quitándose el casco para que pudiera ver su rostro. «No voy a hacerte daño». Ella se estremeció cuando él buscó su botiquín médico, pero no intentó huir. Sus pequeñas manos se aferraban a un trozo de tela, el resto de lo que podría haber sido un juguete o una manta. Mientras limpiaba su herida con espuma antiséptica, lo observaba con aquellos ojos increíbles, alerta a pesar de su evidente dolor. El vendaje inteligente que le aplicó monitorizaría sus signos vitales y ajustaría su tratamiento. Mientras trabajaba, ella volvió a hablar, señalándose a sí misma con un dedo tembloroso. «Ser», dijo, el nombre sonando como campanas de viento en el aire quieto. «Vin», respondió él, dándose un golpecito en el pecho. Cuando ella sonrió, una expresión tan brillante que pareció hacer retroceder la oscuridad que los rodeaba, sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. Esa sonrisa le salvó la vida a ambos. Los ripes imperiales descendieron del cielo tóxico con el zumbido silencioso de sistemas de sigilo avanzados. Sus naves de ataque se movían como aves de caza, sus sensores barriendo metódicamente en busca de señales de vida. Vin levantó a Ser en sus brazos, sintiendo lo ligera que era, lo frágil. Los apretó a ambos más profundamente entre las ruinas mientras rayos de energía atravesaban el aire donde habían estado de pie momentos antes. Los ripes no estaban interesados en destruirlo todo.
Estaban cazando objetivos específicos, fuentes de información. Una noble Astari que podría tener valor de inteligencia. No hagas ruido, le susurró a Ser, aunque no estaba seguro de que lo entendiera. Ella asintió de todos modos, escondiendo su rostro en el hombro de él. Se movieron entre los escombros como fantasmas. El entrenamiento militar de Vin les sirvió bien. Sabía cómo leer los patrones de destrucción, qué rutas proporcionarían cobertura, dónde esperarían los ripes encontrar supervivientes. Y lo que es más importante, sabía dónde no buscarían. Los viejos túneles de mantenimiento bajo Nexus 7 habían sido olvidados por la mayoría, pero los ingenieros militares nunca olvidan la infraestructura. Vin había estudiado los planos de la estación durante la aproximación, buscando exactamente este tipo de ruta de escape. En un depósito de suministros abandonado bajo la superficie, finalmente bajó a Ser. El espacio era apenas más grande que un armario, lleno de suministros de emergencia que habían caducado hacía años. Pero estaba oculto y era seguro. Ser temblaba, por el shock, el frío, o ambos. Vin le dio sus raciones de emergencia y la observó comer con un hambre desesperada. Cada pequeño bocado parecía devolverle un poco de su fuerza, y gradualmente el miedo en sus ojos comenzó a desvanecerse. ¿Dónde está tu gente?, preguntó suavemente. Ella ladeó la cabeza, sin entender las palabras, pero reconociendo la pregunta en su tono. Señaló hacia arriba y luego hizo un gesto que podría haber significado, ¿se fueron?, o, lejos. Su labio inferior tembló ligeramente. Esperaron en la oscuridad durante horas. Vin revisó su cronómetro. 3:47, hora estándar. La ventana de evacuación se había cerrado. Incluso si pudiera llegar a la superficie, no habría naves de rescate esperándolo. El mando había dado por perdido a cualquiera que siguiera en el planeta. Pero como si fueran convocadas por una plegaria silenciosa, nuevas luces aparecieron en el cielo envenenado de Nexus 7. No el blanco azulado y duro de los vehículos de la coalición, sino algo más suave, más orgánico. Naves que se movían con una gracia fluida descendieron a través de la atmósfera, sus cascos brillando con un lustre opalescente que parecía doblar la luz a su alrededor. Naves de rescate Astari. Vin volvió a tomar a Ser en sus brazos, envolviéndola en su capa térmica. Salieron de los túneles para encontrar la superficie transformada. Ya no era un campo de batalla, sino una zona de aterrizaje donde naves elegantes tocaban tierra con apenas un susurro. Figuras emergieron de las naves. Seres altos y etéreos con la misma piel azulada y cabello carmesí que la niña que llevaba. Se movían con determinación, extendiéndose para registrar las ruinas con tecnología que hacía que los sensores de la coalición parecieran primitivos. Una apareció ante ellos tan de repente que Vin casi buscó su arma. Era una mujer, con una armadura que parecía cultivada en lugar de fabricada, su superficie cambiando a través de sutiles variaciones de color. Cuando vio a Ser, su expresión serena se quebró. Cayó de rodillas, hablando rápidamente en la lengua Astari. Su voz transmitía urgencia, incredulidad y lo que sonaba a un alivio abrumador. Niña de las estrellas, dijo en un estándar con acento, mirando a Vin. Llevas a la heredera perdida de la flota carmesí, la hija de la mismísima reina Lyra. La boca de Vin se secó. ¿Heredera? La mujer, claramente una oficial o noble, inclinó brevemente la cabeza. Soy la comandante de flota Tistra. En nombre de la expansión Astari, te ofrezco la gratitud de nuestro pueblo. Se puso de pie, sus ojos ámbar intensos. ¿Cómo la encontraste? La oí llorar, dijo Vin, simplemente. Tistra le tradujo esto a Ser, quien escuchaba con creciente emoción. La niña miró a Vin, su pequeña mano tocando su mejilla con una sorprendente delicadeza. Algún día, dijo en un estándar cuidadosamente pronunciado, Ser pagará la deuda, promesa. Antes de que Vin pudiera responder, Tistra estaba levantando a la niña de sus brazos. Otros Astari se reunieron a su alrededor, personal médico que comenzó a tratar a Ser con tecnologías que parecían más arte que ciencia. Tu gente será informada de tu heroísmo, dijo Tistra mientras se preparaban para abordar su nave. Los Astari no olvidan las deudas de honor. Ser se retorció en los brazos de Tistra,
extendiendo la mano hacia Vin. Habló rápidamente en su propio idioma, su voz urgente. «Pregunta tu nombre», tradujo Tistra. «¿Tu nombre completo?» Jacobin, dijo. «Comandante, tercera flota de la coalición terrana». Ser lo repitió lentamente, como si memorizara cada sílaba. Luego sonrió una última vez antes de que se la llevaran. Las naves Astari desaparecieron en el hiperespacio con apenas un destello, dejando a Vin solo bajo el cielo artificial moribundo de Nexus 7. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, escuchando el silencio y preguntándose si había imaginado todo el encuentro. Pero el calor en su mejilla, donde la pequeña mano de ella lo había tocado, se sentía bastante real. 15 años pasaron como polvo en el viento solar. El comandante Vin se había convertido en el granjero Vin, cambiando su rifle de pulso por herramientas de agricultura en el remoto mundo de Verdania. El planeta se encontraba en el mismísimo borde del espacio humano, donde las estrellas se volvían escasas y las noches se extendían, largas y pacíficas. Su granja ocupaba un valle entre colinas cubiertas de trigo dorado que ondeaba con la brisa constante. Había elegido este lugar a propósito. Sin vecinos en 50 kilómetros, sin puerto espacial a una distancia de viaje fácil, sin patrullas regulares ni tráfico comercial. Solo él, su granja y el cielo infinito. La cabaña que había construido con sus propias manos era simple pero robusta, construida con madera local y alimentada por paneles solares que seguían el movimiento del pequeño sol naranja de Verdania. El trabajo mantenía sus manos ocupadas y su mente distraída, aunque no podía desterrar por completo los recuerdos que surgían en los momentos de calma. A veces, tarde en la noche, cuando el viento aullaba a través de las llanuras, recordaba el sonido de una niña llorando entre las ruinas. Se preguntaba qué habría sido de ella. Si había sobrevivido a la guerra que se prolongó durante otros 3 años después de Nexus 7, si había crecido a salvo en cualquier palacio o fortaleza que los Astari llamaran hogar. Luego se recordaba a sí mismo que no importaba. Ella había sido una misión, nada más. Una niña que había necesitado ayuda, y él se la había proporcionado de acuerdo con su entrenamiento y sus principios. El hecho de que fuera una especie de princesa era irrelevante. Había cumplido con su deber, y ese era el final. Excepto que nunca se sintió como el final. Un trueno retumbó en el amplio cielo de Verdania en lo que había comenzado como una tarde despejada. Vin estaba sentado en su silla de siempre junto a la ventana principal, saboreando una taza de café amargo mientras observaba las nubes de tormenta acumularse en el horizonte. Los satélites de control meteorológico de este sector habían fallado hacía meses, dejando al planeta sujeto a patrones meteorológicos naturales que habían estado inactivos durante décadas. Un relámpago partió el cielo que se oscurecía y la lluvia comenzó a golpetear contra las ventanas de transpariacero reforzado que había instalado como precaución contra el granizo. A lo lejos, podía ver su trigo doblándose ante el viento, y tomó nota mental de revisar los hilos de grano por la mañana. 3 golpes deliberados resonaron en su cabaña. La cabeza de Vin se levantó de golpe, olvidando el CAF. En 5 años en Verdania, había tenido exactamente 0 visitantes. Su vecino más cercano estaba a medio continente de distancia, y las lanzaderas de suministro siempre se anunciaban por el sistema de comunicaciones antes de aterrizar. Los golpes sonaron de nuevo, pacientes, medidos, demasiado precisos para ser accidentales. Años de entrenamiento de combate se activaron mientras Vin se levantaba de su silla. Se dirigió a la caja fuerte de la pared junto a su estantería, recuperando la pistola de plasma que había esperado no volver a usar jamás. El arma se sentía más pesada de lo que recordaba, su empuñadura desgastada por años de uso, en otra vida. «Identifíquese», dijo hacia la puerta, sin salir de su cobertura. Silencio. Solo el sonido de la lluvia arreciando contra su techo y el lejano retumbar del trueno. Se acercó a la entrada con cuidado, revisando la pantalla de seguridad montada junto al marco de la puerta. La pantalla solo mostraba oscuridad y lluvia torrencial, pero los sensores de movimiento indicaban una figura de tamaño humano de pie directamente frente al umbral. Vin soltó las cerraduras y abrió la puerta lo suficiente para ver el exterior. Bajo el aguacero se encontraba una mujer cuya sola presencia parecía cargar el aire a su alrededor.
Su piel azulada brillaba con el agua de lluvia y su cabello carmesí colgaba en mechones mojados sobre sus hombros. Llevaba una capa de viaje que había visto mucho uso, su tela oscura pegada a su figura alta y elegante. Pero fueron sus ojos lo que le cortó la respiración. De ámbar derretido, exactamente como los recordaba, aunque ahora contenían profundidades que hablaban de años pasados aprendiendo duras lecciones. «Hola, Vin», dijo, y su voz era exactamente como había imaginado que sonaría cuando creciera. Rica, segura, con solo un toque de esa cualidad musical que todos los Astari poseían. Él la miró fijamente por un largo momento, con el arma olvidada. «Ser, ¿puedo pasar? Me estoy mojando bastante aquí afuera». Se hizo a un lado sin palabras, demasiado conmocionado para formar una respuesta coherente. Ella entró con una gracia fluida, el agua goteando de su capa sobre su pulido suelo de madera. Esos ojos increíbles recorrieron su sencillo hogar. Los muebles hechos a mano, las plantas cuidadosamente atendidas, la ausencia de cualquier cosa que hablara de su pasado militar. «Encontraste la paz», observó ella. «Encontré el aislamiento», la corrigió él, finalmente acordándose de cerrar y asegurar la puerta. «¿Cómo estás aquí? ¿Cómo me encontraste?» Se volvió para mirarlo de frente, y él se sorprendió de lo mucho que había cambiado. La niña asustada había desaparecido, reemplazada por una mujer que irradiaba una autoridad tranquila. Pero bajo esa compostura, vislumbró algo más. Incertidumbre, quizás incluso vulnerabilidad. «Encontrar gente es lo que mejor hacen los Astari», dijo con una leve sonrisa. «Tenemos redes de información que abarcan la galaxia. Cuando la última princesa carmesí desaparece en el espacio de la coalición, ciertas partes se dan cuenta». «¿Princesa carmesí?» «Uno de mis títulos». Se acercó a la ventana, mirando los campos azotados por la tormenta. «Aunque prefiero reina, que es en lo que me convertí hace 5 años, cuando mi madre murió. Siento tu pérdida». «Gracias». Sus dedos trazaron patrones en la condensación de la ventana. «Creo que le habrías gustado. Siempre decía que la medida de una persona no era como trataba a sus superiores, sino como trataba a aquellos que no podían hacer nada por ella a cambio». Vin dejó su pistola sobre la mesa, aunque permaneció listo para cogerla si era necesario. «¿Por qué estás aquí, Ser? Han pasado 15 años. Porque cumplí mi promesa», dijo ella, simplemente. «Te dije que pagaría la deuda. No hay ninguna deuda. Hice lo que cualquiera habría hecho». Se apartó de la ventana, y él vio algo en su expresión que le oprimió el pecho. «Ahí es donde te equivocas. No cualquiera habría salvado a una niña alienígena en medio de una zona de guerra. No cualquiera habría arriesgado su vida por alguien a quien nunca había visto antes y nunca volvería a ver». «Pensé que nunca te volvería a ver», dijo él en voz baja. «¿Pero lo esperabas?» La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Lo había esperado? En las tardes solitarias, cuando las lunas de Verdania proyectaban una luz plateada sobre sus campos, ¿se había encontrado preguntándose por la chica de piel azul y ojos ámbar? «A veces», admitió. Ella sonrió, la primera expresión verdaderamente cálida que le había visto. «Bien. Porque yo nunca dejé de esperar volver a verte». Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, su expresión se tornó seria. «Vin, la situación ha cambiado. Hay facciones dentro de mi gobierno que creen que los Astari deben permanecer aislados de otras especies. Se han enterado de Nexus 7, de lo que pasó entre nosotros. ¿Y eso qué importa? Eras una niña. Te ayudé. Fin de la historia. Según nuestras leyes, lo que hiciste creó un vínculo vital entre nosotros. Normalmente, tales vínculos son ritualizados, controlados, hechos entre partes compatibles con fines políticos. Pero el nuestro se formó de manera natural, espontánea. Se acercó más, y él percibió el olor a lluvia y algo más. Algo únicamente suyo. Creen que eso lo hace peligroso. ¿Peligroso cómo? Peligroso porque no puede ser controlado ni predicho. Porque representa un cambio. Y el cambio es lo único que el Sanctum de Obsidiana teme por encima de todo. Vin estaba a punto de preguntar quién era el Sanctum de Obsidiana cuando nuevos sonidos llenaron la noche. No truenos esta vez,
sino el profundo zumbido de motores cortando la tormenta. A través de su ventana, vio luces descendiendo a través de la lluvia. Demasiadas luces, moviéndose con una coordinación depredadora. Ripes, susurró Ser, su mano moviéndose hacia un arma oculta bajo su capa. Debería haber sabido que me rastrearían hasta aquí. ¿Rastrearte a ti? ¿Los trajiste a mi casa? Pensé que había cubierto mejor mi rastro. Su voz era tensa por la autorrecriminación. Nos quieren a los dos, Vin. Pretenden usar nuestro vínculo como un arma, controlar a uno de nosotros para manipular al otro. Figuras armadas salieron de las naves aterrizadas, sus formas distorsionadas por la lluvia y la oscuridad. Incluso a distancia, Vin pudo ver que llevaban equipo de grado militar. Armas de energía, inhibidores de sensores, dispositivos de contención diseñados para capturar en lugar de matar. Cogió su pistola, comprobando su carga. ¿Cuántos? Demasiados. Ser desenvainó su propia arma. Elegante, alienígena, zumbando con energía contenida. ¿Tienes alguna nave? ¿Alguna forma de salir del planeta? Dejé de volar cuando vine aquí. Vin se movió hacia otra ventana, contando hostiles. Mi transporte es un vehículo de superficie, apenas lo suficientemente rápido para escapar de una tormenta. Entonces nos abriremos paso luchando. Con una pistola y lo que sea que lleves tú, contra un escuadrón de ripes. La sonrisa de Ser era afilada como una cuchilla. Olvidas que ya no soy la niña indefensa que salvaste. El primer rayo de energía destrozó su ventana frontal, enviando una cascada de cristales por el suelo de su sala de estar. La batalla por la granja de Vin estalló con una violencia devastadora. Los ripes llegaron desde múltiples direcciones, sus armas de energía convirtiendo su pacífico santuario en una zona de guerra en segundos. Vin se lanzó detrás de su volcada mesa de cocina mientras rayos de energía dirigida quemaban el aire donde había estado de pie. ¿Cuántos? Gritó por encima del caos. 30, quizás 40. Ser se movía con una gracia líquida, su arma cortando el aire en arcos precisos. Donde golpeaba la armadura de los ripes, los materiales avanzados simplemente dejaban de existir, dejando agujeros limpios que derribaban a los atacantes al instante. Vin disparó a través de una ventana rota, sus proyectiles de plasma encontrando sus objetivos con la precisión nacida de años de experiencia en combate. Pero su arma era de tecnología más antigua, menos efectiva contra las armaduras modernas. Los ripes aprovecharon su ventaja, avanzando a través de habitaciones que él había pasado 5 años haciendo confortables. «El taller», gritó Ser. «¿Hay otra salida?» «Por la parte de atrás». Vin rodó mientras el fuego de energía chamuscaba el suelo donde había estado tumbado. «Pero la tendrán cubierta». Un ripe apareció en la puerta de su dormitorio, cargando su arma. Ser estuvo allí antes de que Vin pudiera siquiera gritar una advertencia, su espada cercenando la cabeza del atacante con precisión quirúrgica. Sangre púrpura salpicó la pared donde había colgado su único cuadro, un paisaje de las colinas de Verdania bajo la luz de la mañana. Lucharon a través de su hogar, pasando por muebles que había fabricado con sus propias manos, más allá de recuerdos hechos tangibles en objetos elegidos con esmero. En la cocina, la cafetera de Vin explotó al ser alcanzada por un disparo perdido. Su estantería se derrumbó, derramando volúmenes que había leído y releído durante los largos inviernos sobre el suelo. La ventana. Ser señaló el gran panel de transpariacero que daba a su jardín. Sin dudarlo, apuntó su arma al marco. Los enlaces moleculares que sostenían el material reforzado se disolvieron, y toda la lámina se inclinó hacia afuera como un árbol cayendo. Saltaron a través de la abertura hacia la tormenta, aterrizando con fuerza en el barro de su huerto. La lluvia azotaba el rostro de Vin mientras corrían hacia la línea de árboles, con rayos de energía iluminando la noche detrás de ellos. Sus tomates, de los que estaba particularmente orgulloso esa temporada, explotaron cuando la energía desplazada los alcanzó. En el bosque más allá de sus campos, Ser los guió por senderos que parecían cambiar en la oscuridad. Se movía con certeza, a pesar de la lluvia y las sombras, como si pudiera ver cosas que él no podía. «Por aquí», gritó,
tirando de él hacia un grupo de árboles que se veía exactamente igual a todos los demás que habían pasado. Pero a medida que se acercaban, algo cambió. El aire mismo pareció doblarse, y de repente había una nave donde momentos antes solo había bosque. Era más pequeña de lo que había esperado, construida para la velocidad y el sigilo en lugar del combate o la comodidad. Camuflaje adaptativo, explicó Ser, viendo su expresión. Tecnología Astari. La nave dobla la luz a su alrededor, haciéndola efectivamente invisible a menos que sepas exactamente dónde mirar. Subieron a trompicones por la rampa de embarque justo cuando las fuerzas Ripe emergían de la línea de árboles detrás de ellos. Rayos de energía chamuscaron el aire alrededor de la nave mientras los dedos de Ser volaban sobre superficies de control que no se parecían en nada a la tecnología de la coalición. La nave despegó con una aceleración vertiginosa que aplastó a Vin en el asiento que encontró apresuradamente. A través de un pequeño visor, vio su hogar reducirse a un punto parpadeante, y luego desaparecer por completo mientras rompían la atmósfera. El silencio que siguió fue profundo. Solo el suave zumbido de los motores alienígenas y el lejano sonido de los sistemas de navegación llenaban el aire. Ninguno de los dos habló durante un largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Vin rompió el silencio. ¿A dónde vamos? A Ketera, respondió Ser sin apartar la vista de la pantalla de navegación. Un mundo neutral. El Sanctum no puede operar allí abiertamente. ¿Y qué les impide seguirnos? La distancia. La diplomacia. El hecho de que Ketera tiene sistemas defensivos que hacen que la mayoría de las flotas militares se lo piensen 2 veces antes de acercarse sin permiso. Lo miró, y él volvió a captar esa vulnerabilidad en su expresión. Siento lo de tu hogar. Era solo un lugar. No, no lo era. Su voz era suave pero segura. Era tu paz, tu santuario, y lo destruí al ir allí. Vin estudió su perfil mientras los pilotaba a través del hiperespacio. Los años habían sido amables con ella. Había heredado la belleza de su madre, pero ahora había fuerza bajo esa gracia. El mando la había marcado de formas sutiles, la forma en que mantenía los hombros, la autoridad inconsciente en sus gestos, el peso de las decisiones que se reflejaba en sus ojos cuando pensaba que nadie la miraba. ¿Por qué viniste realmente?, preguntó. La historia de la deuda no es toda la verdad. Sus manos se detuvieron en los controles. Por un momento, el único sonido fue la suave vibración de la nave mientras surcaba las corrientes del hiperespacio. ¿Tú sueñas, Vin? La pregunta lo tomó por sorpresa. Quiero decir, ¿tienes sueños cuando duermes? Todo el mundo sueña. Yo sueño con Nexus 7, dijo en voz baja. Sueño con un soldado humano que salvó a una niña asustada. Sueño con unos ojos ámbar llenos de bondad. Se volvió para mirarlo directamente. Y a veces, cuando estoy despierta, me pregunto si tú también sueñas conmigo. Su ritmo cardíaco se aceleró. A veces. El vínculo entre nosotros no es solo ceremonial. A lo largo de los años, me he sentido conectada a ti, como si una parte de mí siempre supiera dónde estabas, si estabas a salvo. Volvió a los controles, sus mejillas enrojecidas con un color que se notaba incluso a través de su piel azulada. El Sanctum teme esa conexión porque no pueden controlarla. Creen que me debilita, que me hace vulnerable a la influencia externa. ¿Y es así? En cierto modo, sí, admitió. Cuando estoy tomando decisiones sobre la guerra y la paz, me encuentro preguntándome qué pensarías tú. Si un simple granjero que eligió la compasión por encima del deber aprobaría las decisiones que toma una reina. Vin extendió la mano, cubriendo la de ella con la suya. El contacto le envió una pequeña descarga eléctrica. No era tecnología alienígena, solo el simple placer de tocar a alguien que le importaba. Por si sirve de algo, dijo, creo que te has convertido exactamente en quien debías ser. Ella sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Eso puede ser lo más amable que alguien me ha dicho en años. El sistema de navegación sonó suavemente, indicando que se acercaban a su destino. A través del visor, apareció Ketera, un mundo de formaciones de cristal y playas plateadas que atrapaban y reflejaban la luz de sus estrellas gemelas. Es hermoso,
observó Vin. También alberga a la mayor población de refugiados de este sector, dijo Ser, comenzando su descenso. Gente de toda la galaxia que eligió la libertad sobre la estabilidad, la esperanza sobre el miedo. Si alguien entenderá lo que estamos tratando de construir, son ellos. Mientras descendían por la atmósfera de Ketera, Vin divisó el campamento de refugiados que se extendía por el continente norte del planeta. Era más grande de lo que esperaba, no un asentamiento temporal, sino una comunidad en crecimiento con estructuras permanentes y distritos organizados. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Algunos durante décadas, otros llegaron ayer. Ser los guió hacia un área de aterrizaje marcada con balizas luminosas. Ketera no rechaza a nadie, pero tampoco proporciona más que las necesidades básicas. La gente tiene que abrirse su propio camino aquí. Aterrizaron cerca de un grupo de edificios que parecían haber crecido orgánicamente del propio paisaje. Al desembarcar, a Vin le sorprendió la diversidad de seres que se movían por el asentamiento. Humanos, Astari, especies que no reconocía, todos trabajando codo con una eficiencia que hablaba de una larga cooperación. Una figura se les acercó a través del campo de aterrizaje. Alta, andrógina, con una piel que cambiaba a través de sutiles tonos de púrpura y oro bajo la extraña luz del sistema estelar binario de Ketera. Se movía con una gracia fluida que le recordó a Vin los bailarines que había visto en Luna antes de la guerra. Su Majestad, dijo el ser, inclinándose ligeramente ante Ser. Soy Tilos, de la flota errante. Sentimos su llegada a través de nuestras redes de monitoreo. Gracias por la bienvenida, Tilos. El tono formal de Ser se suavizó ligeramente. Solicito santuario para mí y mi compañero. El santuario se concede libremente a todos los que lo buscan, respondió Tilos. Luego su atención se desvió hacia Vin. Pero traen algo más que a ustedes mismos. ¿No es así? Traen posibilidad. No estoy seguro de entender, dijo Vin. Tilos sonrió, una expresión que transformó todo su semblante. Las noticias viajan rápido en las comunidades de refugiados. La historia del soldado humano que salvó a una princesa Astari se ha convertido en una especie de leyenda. Algunos dicen que demuestra que los lazos pueden formarse entre especies sin conquista ni dominación. Solo fue lo correcto, protestó Vin. Exacto, dijo Tilos en voz baja. Eso es lo que lo hace tan extraordinario. El asentamiento de refugiados en Ketera era un estudio de caos organizado. Seres de docenas de mundos habían encontrado santuario aquí, creando una comunidad que desafiaba las estructuras de gobierno convencionales. No había leyes formales, ni autoridad central. Sin embargo, de alguna manera, todo funcionaba. Tilos los guió por calles sinuosas que habían sido talladas en la roca viva del propio planeta. Los edificios crecían de las formaciones de cristal como flores exóticas, sus superficies reflejando los soles gemelos en cambiantes patrones de color. Hemos preparado aposentos para ustedes en el barrio diplomático, explicó Tilos mientras caminaban. Habitaciones separadas, pero conectadas por una zona común. Muchos de nuestros residentes prefieren tales arreglos cuando llegan en pareja. Vin captó el sutil énfasis y sintió que el calor le subía a las mejillas. Nosotros no, quiero decir, no estamos juntos de esa manera. Por supuesto que no, asintió Tilos con una leve sonrisa que sugería que no le creía ni por un momento. Sus alojamientos eran simples pero cómodos. 2 dormitorios flanqueando una sala de estar común con una pequeña cocina. Grandes ventanales daban a la plaza principal del asentamiento, donde seres de todas las especies se mezclaban libremente. Al caer la noche sobre el extraño paisaje de Ketera, Vin encontró a Ser en el pequeño balcón adjunto a sus aposentos. Estaba inmóvil, con las manos apoyadas en la barandilla cristalina, mirando los patrones estelares desconocidos. ¿Arrepentida?, preguntó él, colocándose a su lado. ¿De dejar mi trono? Apenas. Lo miró de reojo, y él volvió a captar ese atisbo de vulnerabilidad. De involucrarte en este lío, constantemente. Estoy exactamente donde quiero estar. ¿Y tú? Se volvió para mirarlo de frente, y las lunas gemelas de Ketera bañaron su piel en reflejos plateados. Tú tenías paz, Vin.
Una vida tranquila lejos de las guerras, la política y todas las cosas que hacen que las civilizaciones se destrocen a sí mismas. Ahora eres un fugitivo en el exilio por decisiones que yo tomé. No, dijo él con firmeza. Estoy aquí por decisiones que ambos tomamos. Tú elegiste honrar una deuda de hace 15 años. Yo elegí ayudarte a luchar cuando vinieron los ripes. A ninguno de los dos nos forzaron a nada. Ella guardó silencio por un momento, estudiando su rostro a la luz de la luna alienígena. En los mundos Astari, dijo en voz baja, vínculos como el nuestro se sellan con una ceremonia llamada el intercambio de estrellas. Dos personas se comprometen a caminar por el mismo sendero, sin importar a dónde conduzca. A permanecer juntas contra cualquier oscuridad que puedan enfrentar. Su ritmo cardíaco se aceleró. ¿Y qué implica eso? Normalmente, mucho ritual formal, negociaciones políticas, contratos que especifican derechos de propiedad y leyes de herencia. Su sonrisa fue irónica. Bastante poco romántico, si te pones a pensarlo. No estamos en un mundo Astari, señaló Vin. No, asintió ella, acercándose hasta que pudo ver motas doradas individuales en sus ojos ámbar. Estamos en un lugar donde dos personas pueden elegir su propio camino sin el permiso de nadie más. El espacio entre ellos pareció crepitar con energía. Vin era agudamente consciente de su proximidad. La forma en que la luz de la luna se enredaba en su cabello carmesí, el sutil aroma que era únicamente suyo, la forma en que su respiración se había acelerado ligeramente. Ser, comenzó, y luego se detuvo. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Qué había pensado en ella durante 15 años? ¿Que en algún lugar profundo de su corazón nunca había dejado de ser el soldado que salvó a una niña asustada? ¿Que mirarla ahora le hacía sentir cosas que había olvidado que eran posibles? Ella resolvió su dilema poniéndose de puntillas y besándolo. Sus labios eran suaves, cálidos, con un ligero sabor a la fruta exótica que habían compartido en la cena. El beso fue gentil al principio, tentativo, y luego más profundo a medida que años de preguntas se cristalizaban en la realidad presente. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Entonces, dijo Vin, su voz ronca por la emoción, ¿qué pasa ahora? Ahora, respondió Ser, su mano encontrando la de él, construimos algo que valga la pena proteger. 3 meses pasaron en Ketera. Como páginas de un libro que Vin nunca esperó leer. El asentamiento de refugiados se transformó a su alrededor, pasando de ser un simple santuario a algo parecido a una pequeña nación. Naves llegaban a diario, transportando a aquellos que habían oído rumores de un lugar donde las especies trabajaban juntas sin odio ni miedo. Vin se vio involucrado en los esfuerzos de organización de la comunidad casi por accidente. Su experiencia militar resultó valiosa para planificar posiciones defensivas y entrenar a las fuerzas de seguridad voluntarias. Más sorprendente fue lo natural que le resultó ocuparse de los aspectos diplomáticos, mediando en disputas entre grupos con trasfondos culturales radicalmente diferentes, encontrando compromisos que satisfacían a seres cuyos procesos de pensamiento operaban sobre principios distintos. Ser se lanzó a la política a gran escala, contactando a facciones simpatizantes por todo el espacio conocido. El pequeño centro de comunicaciones en sus aposentos se convirtió en un nexo de diplomacia interestelar mientras ella construía redes de apoyo entre aquellos que compartían su visión de una galaxia donde la cooperación superaba a la dominación. Por las tardes, paseaban juntos por los jardines de cristal del asentamiento, hablando de todo y de nada. Vin aprendió sobre la historia Astari, sus complejas estructuras familiares, el peso de las expectativas que habían moldeado toda la vida de Ser. Ella escuchaba sus historias de haber crecido en una colonia agrícola, sus años en el ejército de la coalición, los simples placeres de trabajar con sus manos. Su relación se profundizó gradualmente, de forma natural. Besos robados en nichos sombríos. Manos que se demoraban al pasar documentos. El silencio cómodo de dos personas aprendiendo a ser compañeros en todos los sentidos de la palabra. Pero el pacífico interludio no podía durar para siempre. Los sensores de largo alcance detectan una flota masiva aproximándose, informó Tilos durante su reunión semanal del Consejo. La reunión incluía a representantes de todas las principales comunidades de refugiados.
Un arco iris de especies unidas en su deseo de algo mejor que los conflictos interminables de la galaxia. ¿Cuán masiva?, preguntó Ser, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. Más de 800 naves. La configuración sugiere fuerzas del Sanctum de obsidiana respaldadas por naves de apoyo de la coalición. La expresión de Tilos era sombría. Llegarán en 72 horas. Murmullos se extendieron entre los delegados reunidos. 800 naves era suficiente poder de fuego para reducir Ketera a escoria fundida en minutos. Incluso contando cada nave de refugiados que pudiera montar armas, no podrían reunir más de 1/10 parte de esa fuerza. ¿Protocolos de evacuación?, preguntó el comandante Bright, un humano curtido cuya nave se les había unido 6 semanas antes. ¿Podríamos dispersar a la población? No. La voz de Ser cortó la creciente discusión como una cuchilla. Huir no resuelve nada. Nos cazarán nave por nave, y eventualmente no tendremos a dónde ir. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Tilos. Ser se puso de pie, sus manos apoyadas en la superficie de cristal de la mesa. En las semanas que llevaban en Ketera, había cambiado. El peso del liderazgo que había llevado como reina había evolucionado hacia algo diferente. No la autoridad del nacimiento y la tradición, sino el respeto ganado a través del sacrificio compartido y el juicio probado. Luchamos, dijo, simplemente. No por territorio, ni por recursos, ni por antiguas rencillas, sino por el derecho a elegir nuestro propio futuro. Su Majestad, dijo el comandante Bright con cuidado, con todo respeto, a las matemáticas no les importa la autoridad moral. Las probabilidades de 8 a 1 son mejores que las que enfrentó mi pueblo cuando dejamos nuestro mundo natal, interrumpió un ser anciano cuyo exoesqueleto cristalino la marcaba como una de las refugiadas Serillan. A veces, la elección no es entre la victoria y la derrota. A veces, es entre morir libre y vivir encadenado. Otros expresaron su acuerdo. El sentimiento se extendió por la sala como una ola. Eran seres que ya lo habían perdido todo una vez. Hogares, familias, civilizaciones enteras. En algunos casos, habían venido a Ketera no porque fuera seguro, sino porque era el único lugar donde podían ser ellos mismos sin disculpas. Si vamos a hacer esto, dijo Vin, de pie junto a Ser, tenemos que ser inteligentes. No podemos igualar su poder de fuego, pero no tenemos por qué. Solo necesitamos sobrevivir lo suficiente para mostrarle a la galaxia por lo que realmente estamos luchando. Una idea estaba tomando forma en su mente, algo nacido de las conversaciones que había tenido con refugiados de todas las estrellas. Historias de opresión y resistencia que seguían patrones similares, independientemente de la especie o el nivel tecnológico. El Sanctum quiere que esto sea sobre restaurar el orden, continuó. Sobre sofocar una rebelión de inadaptados y descontentos. ¿Y si lo convertimos en algo completamente diferente? Tilo se inclinó hacia adelante, interesado. Explícate. Cada nave en esa flota que se acerca tiene una tripulación, seres a los que les han dicho que somos criminales peligrosos que amenazan la estabilidad de sus gobiernos. ¿Pero qué pasaría si pudieran ver lo que realmente hemos construido aquí? ¿Qué pasaría si pudieran ver la cooperación en acción en lugar de solo oír sobre ella en transmisiones de propaganda? ¿Quieres transmitir la batalla?, preguntó el comandante Bright, incrédulo. ¿Convertirla en una especie de actuación? No una actuación, dijo Ser, entendiendo de inmediato. Una demostración. Mostrarles que seres de diferentes mundos pueden permanecer juntos, sacrificarse unos por otros, trabajar por algo más grande que la supervivencia individual. ¿Y si no funciona?, preguntó la anciana Serillan. ¿Si ven todo lo que hemos construido y aún así eligen destruirlo? La mano de Ser encontró la de Vin, sus dedos entrelazándose. Entonces, al menos, caeremos luchando por algo por lo que vale la pena morir. Las siguientes 72 horas transformaron Ketera de un pacífico asentamiento de refugiados a una fortaleza preparándose para un asedio. Las naves fueron armadas con cualquier arma que se pudiera encontrar o fabricar. Las antenas de comunicación se reconfiguraron para transmitir en todas las principales redes galácticas,
y se establecieron posiciones defensivas entre las formaciones de cristal que salpicaban la superficie del planeta. Vin se encontró nombrado coordinador militar general, un rol que se sentía a la vez familiar y extraño. Había comandado batallas antes, pero nunca así. Nunca con fuerzas voluntarias compuestas por familias, granjeros, comerciantes y soñadores que nunca se habían entrenado para la guerra, pero estaban dispuestos a morir por la posibilidad de la paz. El danzarín del vacío sirvió como su buque insignia, una nave de tamaño mediano que alguna vez fue un yate de lujo antes de que su dueño huyera de la persecución política. No era gran cosa a la vista, sus líneas elegantes estropeadas por instalaciones de armas apresuradas y placas de blindaje, pero tendría que servir. Informe del estado de la flota, solicitó Vin mientras se acercaban al borde del sistema de Ketera. 137 naves operativas, informó la teniente Kim, una joven desertora de la coalición cuya nave se les había unido apenas unos días antes de que llegara el Sanctum. Desde casas de una sola persona hasta transportes de carga convertidos. El armamento varía enormemente. Algunas naves apenas están armadas. Otras llevan suficiente poder de fuego para destruir un acorazado. A través del visor principal, el espacio parecía vacío, excepto por el distante brillo de las estrellas. Pero los sensores contaban una historia diferente. Contactos enemigos acercándose en formación perfecta. Suficiente poder de fuego para esterilizar una docena de mundos. ¿Estado de la transmisión?, preguntó Ser desde la silla de mando junto a la suya. Todas las redes activas, confirmó Tilos desde la estación de comunicaciones. Estamos transmitiendo en frecuencias diplomáticas estándar, canales de entretenimiento civil, incluso en frecuencias de mando militar. Cualquiera con un receptor funcional podrá verlo. Ser activó el canal de toda la flota. A todas las naves, habla la reina Ser de la expansión Astari. Hoy, nos enfrentamos a un enemigo que busca preservar el orden a través de la opresión, la unidad a través del miedo. Nos ven como rebeldes, terroristas, amenazas a sus sistemas cuidadosamente mantenidos. Su voz se transmitió claramente por el comunicador, firme y segura a pesar de las probabilidades imposibles que enfrentaban. No están del todo equivocados. Somos una amenaza para su certeza, para sus rígidas jerarquías, para su creencia de que los seres conscientes son demasiado peligrosos para confiarles la libertad. Hoy, les demostraremos que tienen razón al temernos. La flota enemiga salió del hiperespacio en una demostración de fuerza abrumadora que envió escalofríos a las naves del santuario. 800 naves en formación perfecta. Acorazados, destructores, portacasas, todos con la insignia negra y plateada del Sanctum de obsidiana. En lugar de atacar de inmediato, la flota del santuario se dispersó según el plan. Habían estudiado las formaciones de cristal de Ketera durante semanas, aprendiendo cómo las estructuras podían doblar y enfocar la energía de maneras inesperadas. Ahora, esas formaciones se convirtieron en parte de su red de defensa. El primer intercambio de disparos iluminó el espacio como el nacimiento de una estrella en miniatura. Rayos de energía se entrecruzaron en el vacío en patrones mortales, mientras los cazas danzaban entre las naves capitales como insectos letales. En pantallas de toda la galaxia, los seres observaban una cooperación sin precedentes. Pilotos humanos protegiendo naves Astari mientras tecnología alienígena protegía a desertores de la coalición. Pero las matemáticas eran inexorables. Por cada nave del Sanctum que caía, 2 o 3 naves del santuario eran destruidas. Las frecuencias de transmisión llevaban imágenes de una belleza devastadora. Naves explotando en cascadas de luz, la perfección geométrica de las formaciones rompiéndose bajo el fuego enemigo, el ballet caótico de naves espaciales trabadas en un combate mortal. En el puente del danzarín del vacío, las alarmas sonaban constantemente. Escudos delanteros al 30%, informó Kim. Hemos perdido contacto con la estrella errante y la brillante esperanza. Vin se aferró a su silla mientras la nave se estremecía bajo el fuego enemigo. A su lado, Ser coordinaba los patrones defensivos con una eficiencia que hablaba de una habilidad de mando natural. A través de su visor, pudo ver el buque insignia enemigo, una nave masiva pintada de negro y plata del Sanctum,
sus armas atravesando naves más pequeñas con una precisión despiadada. La corona de obsidiana, identificó ser, su voz tensa. La nave de mando personal de la alta magistrada COR. ¿Podemos alcanzarla? Sí podemos acercarnos lo suficiente, pero esa cosa tiene suficiente poder de fuego para... Transmisión entrante del buque insignia enemigo, interrumpió Tilos. Audio y video en pantalla. El visor principal parpadeó y luego se resolvió en la imagen de una mujer cuya sola presencia irradiaba una fría autoridad. Su piel azul pálido era casi blanca, y su cabello dorado estaba recogido en un estilo intrincado que enfatizaba sus rasgos afilados. Detrás de ella, el puente de su nave era un estudio de intimidación. Superficies oscuras, iluminación dura, miembros de la tripulación que se movían con precisión mecánica. Ser de la línea de los nacidos de las estrellas, dijo, el nombre goteando desprecio. Soy la alta magistrada COR del Sanctum de Obsidiana. Se rendirán inmediatamente y se someterán a juicio por crímenes contra el orden natural. ¿El orden natural? La voz de Ser contenía una calma peligrosa. ¿Te refieres al orden en el que los Astari se consideran superiores a todas las demás especies? ¿Donde el miedo define la política y el aislamiento se confunde con la pureza? Me refiero al orden que ha mantenido a nuestro pueblo a salvo durante milenios, espetó COR. El orden que tú amenazaste con tu temerario vínculo con especies inferiores. Mira a tu alrededor. Ser señaló la batalla en curso, visible a través del visor. ¿Estos seres parecen inferiores? ¿Sus sacrificios mutuos parecen debilidad? Por primera vez, la incertidumbre parpadeó en los rasgos de COR. La transmisión lo estaba llevando todo, la conversación, la batalla, la visión de diferentes especies cubriendo la retirada de las otras a pesar de no tener una jerarquía militar formal que ordenara tal cooperación. Propaganda, dijo COR, pero su voz carecía de convicción. Los has entrenado bien. No los he entrenado en absoluto, replicó Ser. Eligen permanecer juntos porque han visto lo que es posible cuando los seres confían unos en otros en lugar de temerse mutuamente. La transmisión se cortó abruptamente cuando la corona de obsidiana disparó una devastadora andanada que vaporizó 3 naves del santuario en segundos. Pero en toda la galaxia, en mundos tanto de la Alianza como independientes, los seres estaban observando. Vieron a refugiados luchando con precisión militar. Vieron a pilotos de carga arriesgando sus vidas para rescatar a supervivientes enemigos. Vieron cómo era la cooperación cuando no era impuesta por ley, sino elegida libremente. La marea de la batalla comenzó a cambiar, no a través de una potencia de fuego superior, sino a través de algo sin precedentes. Naves individuales en la flota del Sanctum comenzaron a apagar sus armas. Primero una, luego docenas, luego cientos. A medida que las tripulaciones a las que les habían dicho que estaban luchando contra terroristas se daban cuenta de que en realidad estaban atacando a refugiados cuyo único crimen era creer en un futuro mejor. ¿Qué está pasando?, preguntó Vin mientras el fuego enemigo disminuía notablemente. Están cambiando de bando, informó Kim, su voz llena de asombro. Estoy leyendo deserciones masivas en toda su flota. Las naves se niegan a obedecer órdenes. Algunas están atacando activamente a sus antiguos aliados. En la pantalla, el rostro de COR se había vuelto pálido de rabia e incredulidad. «¡Traidores!», gritó a la tripulación de su propio puente. «Juraron lealtad al Sanctum. Juramos lealtad a nuestra gente», llegó la respuesta de uno de los capitanes de las naves desertoras. «Y esta es nuestra gente. Todos ellos». El cambio fue rápido y decisivo. En minutos, la masiva flota de COR se había reducido a un puñado de naves aún leales a las viejas costumbres. La corona de obsidiana se encontró rodeada por naves que momentos antes habían sido parte de su propia formación. La confrontación final no llegó con el rugido de las armas, sino en un momento de perfecto silencio mientras 2 flotas se enfrentaban a través del vacío. Una representando el miedo al cambio, la otra abrazando la incertidumbre del crecimiento. «Esto no ha terminado», siseó COR, su voz temblando de furia. «El Sanctum nunca aceptará esta perversión de la ley natural. Entonces el Sanctum se encontrará cada vez más solo,
respondió Ser con calma. El cambio no es algo que se pueda detener, solo dirigir. Y nosotros elegimos dirigirlo hacia la cooperación en lugar de la conquista. Las naves restantes del Sanctum activaron sus hiperimpulsores, desapareciendo en el vacío. Pero el daño a su causa era irreversible. En toda la galaxia, la transmisión había mostrado a millones de seres lo que era posible cuando el miedo daba paso a la confianza. Después, mientras comenzaban las operaciones de rescate y la realidad de su supervivencia se asentaba, Vin y Ser estaban en la cubierta de observación, observando los esfuerzos de recuperación. El coste había sido enorme, casi la mitad de su flota destruida, cientos de muertos. Pero algo sin precedentes había surgido de los escombros. ¿Valió la pena?, preguntó Vin en voz baja. Ser se apoyó en él, permitiendo finalmente que el agotamiento se mostrara a través de su fachada compuesta. A través de su vínculo, él sintió la compleja mezcla de dolor, esperanza y determinación que luchaba dentro de ella. Pregúntamelo en 50 años, dijo, cuando los niños que nunca conocieron los viejos prejuicios hayan crecido, cuando la cooperación entre especies sea tan común que nadie lo piense dos veces. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando cómo seres de docenas de mundos trabajaban codo con codo para limpiar los escombros y atender a los heridos. La galaxia se sentía diferente ahora. No como una colección de territorios aislados, sino como una vasta comunidad que apenas comenzaba a descubrir su potencial. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Vin. Ahora construimos, dijo Ser, volviéndose en sus brazos para mirarlo. No un imperio ni una hegemonía, sino algo nuevo. Una confederación donde los mundos eligen trabajar juntos porque quieren, no porque se les obligue. ¿Y nosotros? Su sonrisa fue radiante. Nosotros, aprendemos lo que significa amar a alguien por completo mientras luchamos por algo más grande que nosotros mismos. Encontramos un hogar, quizás en Ketera, quizás en otro lugar. Descubrimos si dos personas de mundos diferentes pueden construir una vida juntas que honre tanto su pasado como sus sueños. Sobre ellos, las estrellas giraban en su danza eterna, ya no separadas por las fronteras arbitrarias de gobiernos recelosos. La guerra había terminado, pero la paz, más compleja, más desafiante, infinitamente más gratificante, apenas estaba comenzando. Vin la besó entonces, rodeado por los escombros de viejas certezas y la promesa de posibilidades ilimitadas. En ese momento, la deuda que los había unido se transformó en algo mucho más poderoso. La elección de construir un futuro juntos, un momento compartido a la vez. El lazo carmesí que había comenzado con las lágrimas de una niña y la compasión de un soldado se convertiría en el cimiento de algo extraordinario. Una galaxia donde los seres se unían no por miedo ni por ley, sino por el simple reconocimiento de que eran más fuertes juntos de lo que jamás podrían ser por separado. Las más grandes leyendas comienzan con un simple acto de bondad. Si esta historia encendió una chispa de esperanza en ti, dale a me gusta y suscríbete para formar parte de nuestra nueva confederación.